Hola, mis estimados hermanos y hermanas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Que la bendición del Señor llegue hasta sus hogares. Me alegra saludarles y saber que están juntos en familia. Hoy es día jueves, donde estudiamos la palabra del Señor juntos en casa. Si la situación que estamos viviendo en el mundo entero nos ha permitido estar en casa, es porque Dios tiene planes, y planes de bien, no de mal. Las promesas de Dios siempre son para bien, no para mal. Quizás después de esta situación de desierto, de prueba, llámele como le quiera decir, después de eso viene un tiempo mejor. Yo sé que así dice la palabra. La prueba, el desierto, no es para aprender muchas cosas, pero sí es para que Dios nos examine, a ver cómo estamos. Es como cuando usted estaba en la escuela, en el colegio, en la universidad. En ese tiempo le hacían como una prueba. No era para aprender mucho, sino más bien para evaluar su vida. Y quizás Dios permite esto, evaluar nuestro andar, nuestro caminar, nuestra vida. Y también nos ha enseñado y nos está enseñando a ser más cuidadosos, a protegernos físicamente, a protegernos espiritualmente, a relacionarnos más con la familia, con los que están en casa, porque muchas veces no se está en casa. Entonces Dios permite estas cosas para bien, nunca para mal. Y si tenemos que cruzar por esa situación adversa, lo hacemos en el Señor, porque hay otros que no están en el Señor, están en otras cosas. Y bendito el Señor, porque Él nos ha redimido con su sangre, para su gloria, para su honra. Por eso, que Dios bendiga su casa, que Dios bendiga su familia, sus hijos, sus niños, sus niñas. Que Dios bendiga su trabajo, que Dios bendiga su estado físico y que Dios le dé ánimo y fuerza. Hemos estado viendo en los medios de comunicación como hay muchas familias, mucha gente, algunos que son muy conocidos en el ambiente social, en los medios de comunicación, que han sido infectados por esta crisis. Pero oramos por ellos, para que Dios les dé fortaleza, para que Dios les dé ánimo, fe, confianza, pero sobre todo que en este periodo de cuarentena, de confinamiento, puedan tener un tiempo de quietud y conocer al Señor. Eso es lo que nosotros no queremos, que nadie parta de este mundo sin conocer al Señor. Mi oración es esa, que nadie parta de este mundo sin conocer al Señor. Así que, si me está viendo, le animo a leer la palabra del Señor, a meditar en ella, a hacerlo con determinación y buscar las páginas de las Sagradas Escrituras
y ver qué es lo que Dios dice sobre usted. Así que ánimos, amigos, amigas, amigo pueblo de Dios, iglesias SF, gente que nos escucha en diferentes partes del mundo, oramos por ustedes. Y la palabra linda que quiero decirles, qué bueno es estar en el Señor, qué bueno es conocer al Señor, qué bueno es apartar un momento, un tiempo para estudiar la palabra de Dios. La Biblia ya nos dice que todo tiene su tiempo. Entonces hay tiempos de quietud. Esa palabra que aparece en la Biblia que dice Selah, que quiere decir pausa, reflexión. En tiempos agitados, angustiados, se requiere que nuestra alma descanse en el Señor. Yo sé que ya hay algunos conectados, saludos y gracias. Durante algún tiempo pasado, semanas pasadas, estuve hablando de Apocalipsis capítulo 3, 7 al 12. Hice esa lectura. Ustedes pueden buscar estos mensajes o estudios porque los hemos subido a YouTube y algunos en Facebook, pero en YouTube ya están editados y usted los puede ver con más determinación. Búsquelo en mi canal, Rafael Antunes Lobo, y ahí va a encontrar usted estos estudios. Son, creo, 3 reflexiones que hice de Apocalipsis, capítulo 3, del verso 7 al 12. De ese estudio hablamos sobre qué significa el ángel del Señor, porque esa iglesia, Dios le da un mensaje a la iglesia de Filadelfia. Hablamos también qué significa el nombre Filadelfia. Y luego entresacamos algunos puntos que son muy importantes, donde el Señor le dice a la iglesia de Filadelfia: yo conozco tus obras. El número 2 dice: una puerta abierta. Y número 3, has guardado mi palabra. Y número 4, no has negado mi nombre, entre otros puntos que pudimos explicar muy detenidamente. Hoy quisiera leer el mismo libro, Apocalipsis 3, verso 10. Vamos a estudiar hoy, si Dios nos permite, hasta el 12. Por eso quiero que se acomode ahí en su sala, su casa, saque su Biblia y léala. Medítela, que esa palabra entre a su alma, su corazón, y estudie la palabra del Señor. Dice el verso 10 de 3:10 de Apocalipsis: yo también te guardaré. Qué palabra tan importante, el verso 1 del 10. Y la promesa es: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Fíjese qué interesante la promesa que Dios le hace a la iglesia de Filadelfia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Como hemos dicho, esta es una pequeña crisis, esta es principio de dolores. Pero la Biblia, remarcadas veces en todo el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento,
habla que vienen tiempos o lo que se conoce como principio de dolores. Esto no es nada lo que estamos pasando ahorita. Esto es simplemente pequeño confinamiento. Esto no se compara con lo que la Biblia dice, la gran tribulación que ha de venir a este mundo. Y aquí en este texto, y atención a esto, el Señor está afirmando que la iglesia del Señor no pasará por la gran tribulación de los 7 años que han de venir sobre el mundo entero. Esta es una palabra halagadora. Dice, yo te guardaré de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y eso es una promesa de Dios. Y me encanta este pasaje y repetírselo al pueblo de Dios. La iglesia no pasará por la gran tribulación de los 7 años que han de venir sobre el mundo entero. Y yo diría, la cual comienza en el capítulo 6 y se extiende hasta el capítulo 19. Este periodo se le conoce como el tiempo de la gran tribulación, el cual será en todas las naciones del mundo. Y yo no quiero profundizar sobre esto. Sé que algunos interpretan de otra manera, lo entenderán de otra manera, pero ese no es un asunto que nos debe de traer controversia. Sin embargo, nuestra iglesia como principio y como doctrina enseña que la iglesia del Señor, esa iglesia que está en todo el mundo, esa iglesia que ha sido lavada, redimida con la sangre del Señor, esa iglesia que un día aceptó a Jesucristo como el Salvador de su vida, como el único Señor de su vida, y que ha sido marcado, que ha sido sellado con el Espíritu Santo, que es iglesia, que es pueblo. El Señor le dice, yo te guardaré, yo te protegeré, yo te voy a librar de la hora, de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Eso dice el Señor. Esto es extraordinario. Ustedes pueden leer muchos pasajes donde la Biblia nos da esas promesas, que su pueblo no pasará por la gran tribulación. Eso quiere decir que la iglesia debe de estar expectante, lista, preparada, porque en cualquier momento el Señor llama a su iglesia. Y quiero resaltar otra palabra en el verso 11, que dice, he aquí yo vengo pronto. Este versículo 11 está relacionado con el 10. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Wow. Es interesante. Y eso, yo vengo pronto. ¿Qué quiere decir eso? Vengo rápido, en breve, en cualquier instante, en un abrir y cerrar de ojos. Cuando menos esperes, cuando menos pienses, yo vengo pronto. Eso es una rapidez extraordinaria.
que dice el Señor, después que le promete, te voy a guardar, le dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Eso quiere decir que la corona puede ser arrebatada por el enemigo. La Biblia dice que el enemigo de nuestras almas anda como león rugiente, buscando a quien devorar, a quien destruir, a quien desanimar, a quien apartarlo de la fe, tentándolo, buscando cómo le arrebata lo que tiene. Cada uno de los que han sido redimidos por la sangre del Señor tienen el sello del Espíritu Santo, y ese quiere decir que usted es propiedad de Dios. Sin embargo, los seres humanos somos descuidados y podemos perder esa corona. Y Él dice, yo vengo pronto, retén lo que tienes, guárdalo, cuídalo, para que ninguno tome tu corona, para que nadie te la arrebate, para que nadie te la quite. Eso es lo que dice el Señor, porque la promesa es para la iglesia Filadelfia. Pero yo quiero aclarar, no se está refiriendo a nuestro centro cristiano Filadelfia. No, se está refiriendo a todo el mundo, a todos los que están lavados con la sangre del Señor, aquellos que están en los hogares, en las casas. A eso se refiere el Señor. Manténgase firme, estimado hermano y estimada hermana, estimados jóvenes, estimados niños, manténganse firmes en el Señor. Eso de que no se esté reuniendo ahorita en la iglesia, en la iglesia como le llamamos al templo, eso no quiere decir que usted no está activo, vivo en la palabra del Señor. Aún sus niños, sus hijos deben de estar estudiando la palabra del Señor en su casa, porque eso va a fortalecer su vida espiritual. Y hablando de esto, yo vengo pronto, en breve. Y hablando también de lo que el Señor dice, quiero leer Tesalonicenses 4, 16 al 17. Vea lo que dice esto. Porque el Señor mismo, con voz de arcángel, porque el Señor mismo, con voz de mando, es decir, de autoridad, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Vea qué interesante este texto. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. En algún estudio hablé que son bienaventurados los que mueren en el Señor. Y esa es una palabra que usted debe de animarlo en este tiempo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego el verso 17 dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esto lo está diciendo Pablo, no es un invento nuestro, y quizás al otro le puede enseñar otro tipo de cosas, pero aquí el apóstol Pablo está hablando. Primero resucitan los que han muerto en el Señor, resucitan.
Luego dice Pablo, nosotros los que hayamos quedado recibiremos al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. Estos pasajes son extraordinarios. El Señor está confirmando que Él viene pronto por su iglesia. Y atención a esta palabra, que es la que a veces cría confusión en el mundo cristiano, en el mundo evangélico. Este pasaje que yo acabo de leer no se está relacionando a su segunda venida. Eso es otra cosa. Cuando el Señor viene por su iglesia, Él levanta su iglesia en el aire, en el aire. Esa es exclusivamente la venida del Señor a recoger a su iglesia. Su segunda venida es otra cosa. No confundamos esto. Por eso es que el Señor dice, bienaventurado los que tienen parte en la primera resurrección. Marque esos versículos. Bienaventurado los que tienen parte en la primera resurrección. ¿Cuál es la primera resurrección? Los que han muerto en el Señor y resucitan cuando el Señor venga a levantar a su iglesia. Su segunda venida es cuando Él viene a juzgar a vivos y a muertos. Y yo no estoy dando un estudio aquí con detalles, solamente lo animo a usted para que siga esta línea de pensamiento. El Señor viene por su iglesia, su segunda venida es diferente cuando Él viene a juzgar a vivos y a muertos, y esa es la segunda resurrección. Por eso, iglesia, prepárate, porque el Señor viene pronto. Lucas 21:36 dice, velad en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Marcos 13:35 dice, velad, pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o en la mañana, para que cuando venga de repente nos halle durmiendo. Estos son pasajes que tienen que ver con el rapto de la iglesia, la venida del Señor en su primera venida por su iglesia. No está hablando de la segunda venida. Habla de repente, puede ser en la mañana, puede ser en la noche, puede ser al amanecer. Y dice, velen, para que no los halle durmiendo. Y alguien pregunta, ¿quiere decir que hay que estar en vigilia siempre? No, esto no se refiere a sueño físico, a estar en una vigilia. No es que es malo tener vigilia, pero se refiere a que usted esté expectante, siempre listo, siempre militando en el Señor, siempre preparado, con sus vestiduras blancas, con la palabra del Señor, con la oración, porque Él viene pronto. Eso es lo que dice el Señor. Me gusta, para que no los halle durmiendo. Y vuelvo a repetir, retengan lo que tienen, para que nadie tome su corona. El diablo anda como león rugiente, dije, pero también el enemigo anda buscando a quien devorar, a quien quitarle la corona de vida. Y esta corona de vida
También le encontramos en Timoteo 4:8. Por lo demás, decía Pablo, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y extiende no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ay, qué bueno. Esta es una corona para los que aman su venida. Para aquellos que no hacen mofa, no ridiculizan el rapto de la iglesia o la venida del Señor. Así como en el tiempo de Noé, que se reían cuando Noé predicaba la palabra. Cuando Noé era pregonero de justicia y decía que el Señor iba a mandar un diluvio, construía su arca, la gente no creyó. Hasta el momento en que Dios le dijo a Noé, basta, entra tú y tu familia. 8 personas entraron y los animales. Y dice la Biblia que el Señor cerró la puerta. Es interesante por qué el Señor cerró la puerta. Porque el arca es un tipo de la iglesia. La puerta es un tipo que figuraba a Jesús, que solo en Él hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solo hay una puerta, solo hay una posibilidad para ser salvos, y es Jesús. Por eso la llave de la puerta del arca de Noé la tenía Dios. Dios es el que tiene el poder de salvar a través de su Hijo a la humanidad. Y Pablo decía, y no solo a mí, sino a todos los que van a creer, a todos los que van a venir después de mí, a todos los que van a ser iglesia, a esos que aman su venida, a esos que lo esperan. Para ellos también es esta corona. Desgraciadamente, en el tiempo de Noé, solo ellos, su familia, él y su familia pudieron entrar al arca. Los demás fueron abnegados por agua. Y estos estudios que le estoy dando le deben de dar una idea a usted para seguir estudiando con mayor determinación la palabra de el Señor. El apóstol Pedro decía lo siguiente en Pedro 1, 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según sus grandes misericordias nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, y para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, y que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los postreros tiempos. Mire qué interesante. El apóstol Pedro también habla de esta esperanza de los cristianos, de su iglesia. Y él dice, bendito el Señor que nos hizo renacer. Marque esa palabra, renacer. Quiere decir que nacimos de nuevo en el Señor. Y por eso Pedro dice, bendito el Señor que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos
para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y luego en el 5 dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar salvación, que está preparada para ser manifestada en los postreros tiempos. Lo que Dios ha prometido no se lo puede quitar nadie. Pero si usted se descuida, alguien le puede arrebatar lo que Dios le ha dado. No permita eso. Manténgase vigilante para que nadie le quite la corona de vida, de justicia que Dios le ha dado. Ese manto de salvación, esa verdad, esa palabra, ese sello, esa limpieza que Dios ha hecho en su vida cuando usted conoció al Señor. Manténgase expectante. Y yo quisiera leer el 12 porque ahí termina el mensaje a la iglesia de Filadelfia. El verso 12 dice, al que venciere, qué buena esta palabra. El verso 12, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Este texto debe leerse con mucho cuidado. Es una promesa para esta iglesia y para todos los que aman la venida del Señor. Yo lo haré columna al que venciere, vencer al vencedor. Yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo. Mire qué importante, la cual desciende del cielo. ¿Cuál es esa que desciende del cielo? No es más que la iglesia del Señor, la que el Señor viene a traer, la que es raptada, la que es llevada en un abrir y cerrar de ojos. Esa luego desciende, y la Biblia aquí la llama la nueva Jerusalén. La Sión es la iglesia del Señor, la iglesia redimida, la iglesia purificada, la iglesia perdonada, viene con el Señor en su segunda venida. Y habla de la nueva Jerusalén, no esta Jerusalén de ahorita. No, se refiere a la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y dice la Biblia que le pone un nombre nuevo. Yo no sé qué nombre del Señor le va a poner a usted, quizás el nombre suyo. Hay muchos que no están muy conformes con el nombre que les puso papá y mamá. Quizás su nombre fue sacado de un almanaque, de una novela, y significa cualquier cosa, pero no está relacionada con lo nuevo de Dios. Sin embargo, el Señor promete que Él le va a poner un nombre nuevo. Un nombre nuevo. Ya no tener ese pasado que quizás lo avergonzaba, que no le gustaba. Dios le pone un nombre nuevo. Yo estoy conforme con mi nombre. Yo estoy conforme. Pero el Señor va a poner un nombre nuevo. Eso sí, promete el Señor. Un nombre hermoso,
¿Cómo? No sé. Pero esa es la promesa del Señor para los vencedores, para los que vencen. Y eso de los vencedores, hay unas promesas grandes. La palabra vencedor a veces en el mundo se malinterpreta. Bueno, sí, en el diccionario dice que es aquel que triunfa. Y a veces se habla del que tiene mucha fama, mucho poder, mucho dinero, muchas cosas, mucho dinero. Se le llama un vencedor, inteligente, poderoso, el Rambo, el que nadie lo vence. A eso se le llama vencedor. Sin embargo, aquí el Señor se está refiriendo a aquellos que vencen el miedo, el temor. Aquellos que vencen y que se atreven a dar un paso hacia adelante. Aquellos que se atreven con valor, con firmeza y determinación a dejar una religión pasada que nunca les ofreció salvación, que nunca les ofreció el perdón de sus pecados, y se animaron a levantar su mano, su corazón, su alma, para aceptar a Jesucristo como el Salvador de su vida. Esto es para el que vence. Esto es para el que a veces tiene que dejar a papá y a mamá, y que tiene que luchar a veces contra esos malestares y esas tradiciones, idolatría, tradiciones. Y por allí el Señor dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Es hasta entonces cuando el Señor nos habla sus hijos. Todos somos hechura de Dios, creación de Dios. Pero aquí Dios nos habla